Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es David Marín, gerente de negocios privados de la compañía, y hoy queremos darle la bienvenida a este webinar que hemos organizado entre la Vicepresidencia Técnica y Comercial para presentarles las bondades de nuestro seguro de responsabilidad civil de directores y administradores y el porqué de la importancia que este tiene tanto para empresarios como copropiedades independiente de su tamaño. Para eso, el día de hoy nos acompaña nuestra jefe de Oficina de Responsabilidad Civil, Liliana Corredor, y David Otivón, profesional del área, quienes nos presentarán y guiarán en este webinar. Les agradezco que todas las dudas e inquietudes que tengan sobre el mismo las hagan al final de la presentación o las vayan dejando en el chat que tenemos acá habilitado, que al final les daremos respuesta. Adelante, Rosa Liliana, y bienvenidos todos. Gracias, David. Muy buenos días para todos. Un gusto tenerlos acá. Agradecemos su asistencia. Esperamos que este espacio sea muy productivo para todos ustedes, puedan ver las bondades del producto que tiene la compañía y asimismo pues podamos fortalecer un vínculo de cara a la atención de los clientes y ustedes cuenten con que Previsora tiene un producto con el cual ustedes pueden brindar una muy buena opción a sus clientes. Por favor, entonces damos inicio. Quiero hacerles una precisión importante. Este webinar está enfocado para dar una capacitación frente al producto, frente a sus coberturas, cuál es su alcance, las condiciones. Es importante que este material pues, no constituya un pronunciamiento técnico jurídico sobre algún caso en concreto, algún siniestro que se esté llevando a cabo, sobre alguna objeción. Entonces, ya en ese caso ya se verificaría de forma muy puntual en caso de que así se requiera. Vamos a iniciar con indicando pues y explicándoles qué cubre una póliza de directores y administradores. Aquí amparamos todos los perjuicios patrimoniales causados a terceros y o al asegurado siempre que sea a consecuencia de algún acto incorrecto cometido por los asegurados únicamente en el desempeño de sus funciones propias como administradores de la entidad. Aquí es importante precisar que en algunas ocasiones se tiende a comparar el producto de directores y administradores con una póliza de RC profesional propia para alguna actividad en específico, es decir, un abogado, un arquitecto. Allí se ampara todo el tema de profesional derivado de su actividad como tal. Aquí nosotros amparamos esos perjuicios de esos directores y administradores en el ejercicio de sus cargos por todo el tema de toma de decisiones que puedan afectar a la entidad. Aquí es importante precisar que quiénes son esos asegurados. Son todos los miembros de juntas directivas, consejeros, representantes legales y demás trabajadores que se desempeñen esas funciones de dirección, confianza o manejo de alguna entidad o esas sociedades subordinadas relacionadas con y se encuentren amparados en la póliza de directores y administradores. Para este seguro encontramos que la modalidad de cobertura que aplica es modalidad por reclamación o muy bien llamada claims made. Es importante precisar que mediante la Ley 389 de 1997, nuestro ordenamiento jurídico incluyó en el contrato de seguro la posibilidad de otorgar esta nueva modalidad de cobertura para estas pólizas enfocadas en tema de decisiones. Lo podemos encontrar en esta póliza de directores y administradores, en las pólizas de clínicas y hospitales, servidores públicos, en la de los profesionales médicos. En esta ley también se incorporó otra modalidad de cobertura, la cual es descubrimiento, pero esta va más asociada a tema de pólizas de infidelidad y riesgos financieros y manejo. Entonces, ¿qué es importante precisar aquí? Que bajo esta modalidad vamos a cubrir todos los hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza o el periodo de retroactividad que se otorgó y que sean reclamados durante la vigencia de la póliza sin que existan esos periodos de interrupción y hasta los términos de prescripción previstos por la ley colombiana. Aquí en el ejemplo que les mencionamos, entonces hacemos énfasis en que en el número 1 habla de la vigencia de la póliza y habla de todos esos daños que se puedan causar durante ese periodo de tiempo, que por lo general estas pólizas son de vigencia de 1 año. Pero también hablamos de que esta modalidad de cobertura permite otorgar un periodo de retroactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a amparar todos los actos que pudiesen haber hecho estos directores y administradores antes del inicio de la vigencia de la póliza.
Esta retroactividad se puede pactar acorde a la necesidad del cliente, 1 o 2 años. Nosotros, pues, asimismo se tarifa el tiempo porque la exposición ya es más larga. No es una exposición solo de una vigencia de 1 año, si ya no, sino estamos contemplando la vigencia de la póliza más ese periodo de retroactividad que estamos otorgando. En esta modalidad de cobertura también encontramos algo adicional que hace referencia a ese periodo extendido de reclamaciones, que es el número 3, y es cuando las entidades pues cesan su operación o no quieren contratar más la póliza de directores y administradores, pueden contratar este periodo extendido donde se recibirán esas reclamaciones de hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza o ese periodo de retroactividad que se haya pactado. Es importante precisar que este periodo extendido de reclamos se debe solicitar antes de finalizar la vigencia de la póliza. Siguiente. Ya vamos a entrar un poco más en el tema de cuáles son las coberturas y los amparos y las coberturas que ofrecemos en el seguro de directores y administradores. El amparo básico es las pérdidas sobre cualquier acto administrativo cometido por algún funcionario, por algún directivo de la entidad. Y en este amparo básico encontramos varias coberturas asociadas al mismo. Entonces, aquí encontramos reembolso a la entidad. Esto habla de todos esos pagos que la entidad directamente tenga que hacer por algún perjuicio que se causó por alguna decisión o por algún hecho que hizo ese director administrador y que él tuvo que haber pagado. Entonces, la compañía reembolsará esa proporción en la medida de que eso que él pagó tuviese cobertura bajo la presente póliza. Cuando hablamos de cónyuges, compañeros permanentes y o sucesores, hablamos de que ellos pueden recibir algún reclamo que en su momento ese director o administrador pues no pueda llevar a cabo, es decir, por algún fallecimiento, por algo, esa reclamación se hace extensiva a esos cónyuges y compañeros permanentes, entonces la póliza les otorga esa cobertura para poder seguir en ese proceso. Es importante precisar que aquí pues no amparamos esos hechos propios de estas personas aquí nombradas, sino solo del acto incorrecto que se cometió por ese funcionario derivado de alguna decisión. Cuando hablamos de temas de perjuicios por contaminación, hacemos referencia a que se indemnizará por parte de la compañía esos perjuicios demostrados que sean legalmente obligados a pagar a un tercero por un perjuicio que se le causó frente a una contaminación súbita, accidental, imprevista, haciendo referencia pues a alguna mala decisión y que pues causó algún tipo de estos perjuicios. Es importante precisar acá que sobre este tema de contaminación, las pólizas que iniciarían a operar en caso ya como el tema del daño propio serían las pólizas de los decretos, pero esto ya va más al tema de las decisiones que tomaron los directores administradores y que causó también ese perjuicio. Seguimos con consejeros directivos o paralelos. Esta póliza extiende cobertura a esos directivos paralelos, que son esas personas naturales que sin ostentar un cargo formal, sin derecho a un voto y sin ejercer unas funciones administrativas, tienen un vínculo laboral con la compañía y asisten a esas sesiones de juntas con el propósito de asesorar, orientar o hacer recomendaciones frente a alguna toma de decisiones. Entonces, esos directivos estarían amparados bajo la presente póliza. Es importante mencionarles que aquí debe estar consignado en las actas de esas reuniones de que esos consejeros o directivos paralelos asistieron y tuvieron opinión frente a decisión que dio lugar a un perjuicio a un tercero. Cuando hablamos de privatización de activos y gastos de sostenimiento, hablamos de esas reclamaciones que por causa de alguna entidad competente decrete alguna caución sobre algún bien o algún activo de la entidad como una medida de embargo, secuestro, incautación, y por ello, pues, a causa de consecuencia de alguna decisión pues la póliza tenga que responder frente a esas medidas cautelarias que se hagan en ese momento y permitan que la entidad también pueda seguir subsistiendo. Entonces se le da una cobertura, se extiende a cubrir el pago de ciertos conceptos como proveedores, acreedores, para que permita seguir subsistiendo pues la actividad que hace la entidad.
Cuando hablamos de nuevas subsidiarias, hablamos de que la cobertura extiende automáticamente a esas sociedades o grupos corporativos que adquiera, que sea por una fusión o una incorporación de esas filiales durante la vigencia de la póliza. Es importante mencionar que los activos de esa nueva sociedad pues no pueden exceder el 20% respecto de los activos que tiene la entidad a la cual estamos asegurando. Y eso tiene que ser notificado a la compañía porque pues es una extensión que se está haciendo a esas nuevas subsidiarias bajo el amparo de la póliza que nosotros en su momento suscribimos o en caso de la suscripción inicial, pues vamos a tenerlos en cuenta para la suscripción. Cuando hablamos de participaciones como miembros de junta directiva de entidades sin ánimo de lucro y de sociedades participadas, hablamos de que hay directivos que también tienen voz y voto en estas otras entidades donde por alguna u otra razón pues tienen representación en las juntas directivas y también están atados al tema de las tomas de decisiones en estas juntas directivas, así no ejerza sus funciones propias en estas entidades, pues si tiene voz y voto y las decisiones que ellos cometan, pues puede presentarse algún perjuicio a futuro. Entonces, por ello, estas sociedades sin ánimo de lucro y sociedades participadas estarían cubiertas bajo la póliza. Cuando hablamos de las coberturas asociadas a los directores de hecho, es muy parecido al tema de los consejeros directivos o paralelos, sino que aquí la diferencia es que ese director, entiéndase como esa persona natural que sin tener un vínculo laboral con la entidad, ejerza de manera real y efectiva un asesoramiento frente a ese tema de toma de decisiones. Entonces, consejeros y directivos son aquellos que tienen vínculo laboral con la entidad y cuando hablamos de directores de hecho son los que no tienen una vinculación laboral, pero actúan como esos asesores externos en los cuales asesoran a los miembros de junta para el tema de alguna toma de decisión. Esto también debe quedar consignado en esas actas de esas reuniones para identificar que realmente en caso de que llegue alguna afectación por algún director de hecho, él participó en esa toma de decisión y su voz tuvo que haber sido tenida en cuenta en dicha decisión. Aquí también hacemos relevancia a esa cobertura vitalicia para asegurados retirados. Son esos funcionarios que ya no ejercen sus funciones como tal y no tienen todo el tema de toma de decisiones en la entidad, pero en algún momento hicieron partícipe y eso a causa de esas decisiones que él tomó en su momento, se causa un perjuicio, pues estaría cubierta bajo la póliza siempre y cuando pues esté contenido dentro de las condiciones de la misma, esté dentro de la retroactividad y el periodo de la póliza. Y es importante precisar que cuando lleguen esas reclamaciones para esos asegurados retirados, pues la póliza se encuentre vigente. Cuando hacemos referencia a coberturas a los fundadores, pues son los fundadores de la entidad, los cuales pues como consecuencia de algún reclamo pues se vinculen a algún proceso y pudiesen tener algún tipo de reclamación directamente hacia ellos. Cuando hablamos de cobertura para los empleados, hablamos de que la compañía cubriría esas pérdidas para ese grupo corporativo cuando sean nombrados como litis consorte pasivo. ¿Qué significa esto? Esto es un concepto de derecho procesal donde varias personas son demandadas dentro de un mismo proceso. Entonces, en caso de que llegase alguna investigación, una reclamación, pues la póliza tendría cobertura para estos empleados. Siguiente. Cuando hablamos de amparos adicionales en el seguro de responsabilidad civil, la compañía lo tiene asociado a todo el tema relacionado con gastos y costos de defensa. Y dentro de esos gastos y costos de defensa encontramos algunas coberturas asociadas a esta cobertura adicional. Dentro de los gastos y costos de defensa, la compañía ampara todas esas costas razonables y necesarias para la defensa de los asegurados en relación a alguna reclamación cubierta o potencialmente cubierta bajo la póliza por algún proceso administrativo, fiscal, penal, una investigación preliminar y que sea iniciada por algún organismo oficial y que pues sea a raíz de alguna afectación que se haya causado a un tercero.
Aquí es importante precisarles que todo lo que se habla de juicios de responsabilidad fiscal, eso no es una cobertura, eso es una vía procesal. Por ende, pues la compañía otorga el 100% de los gastos que sean asociados a esta vía procesal. Entonces, es importante precisarlo porque puede confundirse un poco a que es asociado a para una cobertura, pero no, esto es una vía procesal. Aquí entonces iniciamos esas coberturas que hacen referencia a todo el tema de gastos de defensa. Hablamos de ese anticipo del 50% para poder utilizar esa cobertura. Entonces aquí lo que nosotros hacemos como compañía es anticipar esos gastos de defensa hacia asegurado para que en la medida que vaya incurriendo dentro de los plazos establecidos y todo, él pueda ir utilizando ese anticipo para su defensa. Es importante precisar que si el proceso si la imputación del proceso es a título de dolo, y en caso de que se otorgue ese anticipo, pues deberá ser reembolsado a la compañía, ya que pues todo lo que sea a título de dolo no estaría cubierto bajo la presente póliza. Cuando hablamos de temas de costos de investigación, hacemos referencia a que la compañía establece unos sublímites para incurrir en esos costos en que incurra ese asegurado como consecuencia de una reclamación que se formule frente a una omisión por parte del asegurado. Entonces, un ejemplo aquí que podemos hacer son una notificación de alguna investigación sobre una posible irregularidad, donde la entidad pues tiene que contratar a un abogado, preparar una documentación para esa investigación que le están aperturando. Entonces, aquí, bajo este amparo, pues podríamos dar esa cobertura. Hablamos de costos de mitigación. Aquí nosotros hacemos extensivo el tema de los pagos de los honorarios y las costas y cargos legales en caso de algún proceso. Frente a esa mitigación del riesgo que tengas que hacer el asegurado, un ejemplo podría ser un error en una divulgación sobre una información de la entidad, donde ellos tengan que contratar algún asesor legal, una firma de comunicación para corregir ese error y permita mitigar el riesgo de exposición de la entidad que esté sufriendo en ese momento. Cuando hablamos de costas de defensa por contaminación, hacemos referencia a esos gastos en que la entidad tenga que soportar frente a algún hecho sobre algún tema de contaminación accidental, súbita e imprevista. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tomar una empresa cuyo objeto social esté alineada al sector de la industria química, podría ser. Entonces aquí le abre una investigación por un daño ambiental, por una falla de control, supervisión, entonces que se generó algún tipo de contaminación, entonces aquí esos gastos estarían cubiertos. Cuando hablamos de costos de emergencia, hacemos referencia a todos esos gastos en que la entidad, en caso de alguna situación, pues tenga que salir a hacer algún tipo de contingencia, podría decirse, para que esos gastos, para poder contener la situación. Entonces, a modo de ejemplo, podríamos verlo más en que se filtra alguna información que podría generar una demanda a los asegurados, entonces ellos tienen que salir a recopilar información, a contratar a un abogado de manera inmediata, a hacer algo que por la emergencia lo tengan que hacer ellos directamente sin dar aviso a la compañía. Entonces, esos gastos de emergencia en los cuales ellos tuvieron que incurrir tienen que ser previstos entre un plazo de 5 días, porque si es una emergencia, pues no puede demorar tanto tiempo. O sea, quiere decir que dentro de los primeros 5 días a esa afectación, pues la entidad tuvo que salir a costear esos gastos de emergencia y ya una vez haya solucionado esa situación, pues viene hacia la compañía, nos hace la aprobación y la demostración de todos esos gastos dentro de los 10 días siguientes, perdón, a la ocurrencia de esos gastos en que ellos tuvieron que incurrir por esa emergencia. Cuando hablamos de evento regulatorio crítico, hacemos referencia a que la compañía resultante de algún evento crítico, entiéndase como cualquier detención, arresto, apresamiento o visitas a las oficinas o las dependencias de ese grupo corporativo, pues durante por algún acto o algo, pues nosotros daríamos cobertura
a esa situación que generó esa afectación. Esto se asocia más al tema de normas, leyes o requisitos regulatorios que tengan alto impacto. ¿Qué es un alto impacto? Una suspensión de la licencia, unos cambios en la regulación. Entonces, todos esos gastos de ese evento regulatorio estarían cubiertos bajo la póliza. Cuando hacemos referencia a todo el tema de costos de cauciones judiciales, aquí dice que son esos costos que el asegurado tenga que incurrir para constituir esas cauciones, fianzas o esas garantías exigidas por alguna autoridad competente para ejercer los derechos dentro de algún procedimiento judicial, administrativo, fiscal o disciplinario ocurrido por algún acto incorrecto que pueda lugar a alguna reclamación en la póliza. Es importante precisar que nosotros aquí damos como esa sublímite para que la entidad pueda constituir esa caución judicial, pero no nos implica a nosotros como compañía constituirla. Es como el valor que nosotros damos para que la entidad lo pueda constituir. Cuando hablamos de costos de imagen corporativa y relaciones públicas, hacemos referencia a esos costos en que el asegurado tenga que incurrir para hacer una campaña publicitaria, para mejorar su imagen, para el tema de relaciones públicas, todas esas actuaciones frente a alguna reclamación donde la imagen como tal de la entidad se esté viendo perjudicada, entonces ellos tengan que hacer alguna campaña publicitaria para tratar de mitigar un poco esa visión que está teniendo las demás personas sobre esa entidad en su momento. Aquí pues podríamos verlo un poco asociado al tema de Caracol Televisión frente a las noticias que todos conocemos que fueron de conocimiento público, entonces la imagen del canal pues se pudo haber visto un poco afectada, entonces aquí todos esos costos de imagen y relaciones públicas estarían cubiertos bajo la póliza. Cuando hablamos de gastos de extradición, hacemos referencia a esos gastos en que tuve necesarios y que se tuvieron que haber tenido consentimiento previo con la compañía para la defensa y operación frente a algún proceso de extradición iniciado contra el asegurado por alguna imposición legal o alguna investigación formal adentrada por cualquier organismo de control. Entonces aquí estaría cubierto todos esos gastos en que se tuvo que incurrir para dicha situación. Cuando hablamos de gastos legales por reclamaciones relacionadas con homicidio culposo, hablamos es de todos esos gastos en que el asegurado tenga que incurrir con ocasión a esos homicidios culposos derivados de muertes ocurridas en las instalaciones, en las oficinas o en las dependencias de la entidad a la cual nosotros le estemos dando cobertura para poder validar que efectivamente pues ellos tengan la posibilidad de defenderse frente a algún tipo de procesos relacionados con este evento frente a pues algo que ocurra dentro de las instalaciones de la entidad. Lo de costos de investigación ya lo tocamos, pero es importante precisar que no está aquí nombrados, pero pues también bajo la póliza nosotros tenemos asociados al tema de gastos de defensa por multas y sanciones, tenemos todo el tema de gastos por eventos de crisis, esos eventos de crisis hacen referencia a todos esos eventos en que la entidad pues se vea afectada y tenga que hacer algún tipo de relación frente a cómo se está viendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, podría ser una empresa alimentaria donde se viralizó que un alimento que ellos sacaron estaba en malas condiciones, entonces hay que manejar esa crisis que se está viendo en el momento por esa noticia o por lo que se está diciendo en ese momento de algunos productos. Entonces, todos esos gastos de mitigación frente a ese evento, ese manejo de crisis, estarían también cubiertos bajo la póliza. Siguiente. Aquí contarles un poco más de las generalidades del producto de responsabilidad civil, directores y administradores que comercializamos en la compañía. Nosotros tenemos un límite máximo en la capacidad automática de nuestros contratos de 9.000 millones por evento y por vigencia. Aquí hacemos el proceso de suscripción para todas las pólizas. Nosotros que solicitamos el tema de los formularios de solicitud, estados financieros, la siniestralidad. Importante precisarles que la compañía tiene un formulario propio, pero en el llegado caso de que la entidad a la cual nosotros pretendamos presentar términos y ustedes cuenten con un formulario de solicitud de cualquier otra compañía, la compañía pues está dispuesto a recibirlo y bajo ese adoptar la manera de suscribir el riesgo, siempre y cuando, perdón,
siempre y cuando dicho formulario pues se encuentre debidamente diligenciado, firmado y fechado por el representante legal de la entidad. Cuando son límites superiores a estos 9.000 millones, nosotros manejamos bajo un esquema de colocación facultativa. Entonces, es importante mencionarles que cuando nuestros tiempos de respuesta se ve, o sea, cuando la colocación tiene que ser bajo esta modalidad, pues nuestros tiempos de respuesta se alargan un poco, pero en la medida de lo posible nosotros estamos tratando de que eso no sea tan largo para poder presentar los términos en los tiempos que ustedes precisan y necesitan entregar esas condiciones. Nosotros este producto lo podemos suscribir monolínea, no tiene que estar atado a algún otro producto como por ejemplo lo hablo en el tema de clínicas y hospitales, que si lo tenemos asociado a que tenga algún otro producto con la compañía, aquí lo podemos manejar solito, pero en aras de que nosotros pues y las entidades tengan pues todo el programa de seguros con una sola compañía, lo revisamos en conjunto o solo también para que ustedes lo tengan muy presente, que esa no es ninguna restricción para nosotros. Contarles que hace poco también hicimos un tema importante y es una modelación frente a las notas técnicas del producto, donde pues evidenciamos que nosotros no éramos una de las compañías más, cuya prima o tasas eran más asequibles en el mercado. Entonces, acorde a un estudio de mercado que se hizo por parte de la sugerencia de inteligencia de procesos, se identificó que pues efectivamente frente a la competencia, la compañía pues sí presentaba frente a sus tasas una diferencia bastante alta. Pues aquí tratamos de mejorar un poco eso frente a la actualización de la nota técnica. Importante indicarles que el producto de la compañía se otorga sin deducibles, entonces porque acorde a ese estudio de mercado que se hizo y que creo que de pronto muchos de ustedes nos ayudaron con ese ejercicio, se identificó que pues se entendía que la compañía manejaba deducible para este producto. Entonces aquí queremos reiterarles que no es así, no se maneja deducible, las tasas ya las ajustamos un poco a lo del mercado. Importante precisar que esas notas técnicas se manejan acorde al historial de la compañía frente a producción y siniestralidad. Entonces eso hace que de pronto no seamos la más económica del sector, pero pues tenemos muchas preventas que hacen que el producto sea muy completo. También aquí como comisión de intermediación máxima, la comisión que damos para este producto es del 22%. Esto se había venido subiendo gradualmente. Inicialmente teníamos el 8, después el 15, y teniendo en cuenta los buenos resultados de este producto, pues la comisión se aumentó al 22%, lo que permite también que para ustedes esto sea algo muy positivo e indicarles que pues la compañía tiene este producto este año como un producto foco. Entonces queremos que ustedes nos apoyen y podamos trabajar de la mano en comercializar mucho más este producto, las bondades que tiene. Precisarles también que nosotros en nuestro producto de áreas comunes tenemos una sección de directores y administradores. Allí el límite máximo que suscribimos es de 1.000 millones. Las tasas son muy competitivas porque la nota técnica de ese producto es muy bajita, entonces allí las tasas son muy competitivas, la comisión es la comisión del producto de áreas comunes. Entonces la información que se pide ya es un poco más mínima. Las coberturas no son tan amplias como en este producto general, porque pues digamos que allá solo está el tema del administrador de la copropiedad, pero pues también lo tenemos ahí empaquetado en ese producto, y sabemos que con la ayuda de ustedes nosotros somos una compañía que comercializa mucho el tema de áreas comunes. Entonces aquí también empaquetarlo todo de una vez. Y ya eso sería todo por el momento, por la presentación que les teníamos para el día de hoy del producto. Agradecemos su asistencia y daremos ya paso a las preguntas que ustedes tengan en aras de podérselas resolver y poder trabajar mancomunadamente para que la compañía les pueda prestar a ustedes ese apoyo y ustedes también puedan trabajar muy de la mano con nosotros.
¿Me escuchan bien? Creo que se quedó como congelada la imagen. Sí, sí quedó congelada la imagen. Y no sé si por favor puedes encender tu cámara Ujú. y para comenzar con las preguntas, por favor. Bueno, es importante precisarles que también me acompaña David Ontibón, quien es profesional de la oficina. Entonces, daremos respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan y tratar de solucionarlas. Yo veo una pregunta en el chat que hace Juan Carvajal. Él dice, saludos, denos un ejemplo de un caso de Resedia No y cómo se resolvió. Pues yo recuerdo un caso, no vamos a decir obviamente el nombre del cliente ni la situación puntual de lo que pasó por reserva de lo que nosotros tenemos, en la cual era una empresa de consumo masivo y pues digamos su gerente de producción tomó una decisión apresurada que a la empresa le costó eh, bastante dinero porque digamos que hicieron una producción más alta de lo que tenían que hacer de cierto producto y pues obviamente ese producto se quedó en stock y no se vendió. Digamos que fue famoso para nosotros acá porque pues tuvimos primero que todo acompañar al gerente que tomó esta decisión en su proceso de control interno y pues defenderlo, pagarle sus gastos de defensa y finalmente, pues se determinó la pérdida, digamos, por la decisión apresurada que esa persona tomó y pues se calculó. Finalmente, estos casos siempre están acompañados por un ajustador que sea experto. Digamos, ese fue un ejemplo claro que tuvimos en ese momento y es un ejemplo claro de lo que puede llegar a cubrir una póliza de directores y administradores. Muchas gracias, David. Bueno, no sé si nos quieren contar también que este producto está dentro de las cotizaciones que realizamos de las propiedades. Nosotros tenemos muchos intermediarios, que es uno de sus productos estrella, somos muy fuertes en este segmento, en este nicho. Entonces, dentro de la cotización, ustedes siempre van a encontrar esta cobertura. Entonces, si nos pueden hablar un poquito de ella. Sí, no sé si de pronto en esa parte se congeló la presentación o algo, pero sí hice precisión. Frente a eso, Ah, les perfecto. comentaba que efectivamente tenemos esa sección en nuestro producto de áreas comunes. Les decía que nosotros somos muy fuertes en ese producto que se asocia como un producto multirriesgo, donde encuentran no solo el tema de daños, sino también hay un tema de patrimoniales, ahí hay temas de manejo, de AP. Entonces, importante mencionarles que efectivamente, pues por ahí encuentran una sección pequeñita asociada y dirigida directamente a los directores, a los administradores de esas copropiedades. Perfecto. Efectivamente, tenemos otra pregunta en el chat. Nos dicen que cómo opera la parte de reaseguro para este tipo de pólizas. Nosotros tenemos contrato automático, como les mencionaba, el límite va hasta los 9.000 millones. Este contrato automático pues ya tiene unas condiciones específicas. Cuando el límite supera esta capacidad, ese contrato de los 9.000, nosotros ¿qué hacemos? Salimos a buscar una colocación facultativa para poder otorgar términos para esos límites que superan esa capacidad. Ahí ya eso es unas negociaciones internas que se hacen con los reaseguradores, quienes pretenden presentar términos para esos riesgos. Nosotros, de cara a la presentación que les hacemos a los intermediarios, a las entidades, la cara visible va a ser la compañía. Cualquier situación que se presente siempre va a tener el contacto con nuestra gerencia de reaseguros frente a cualquier modificación que se requiera, que necesite que el reasegurador tenga una verificación, una aprobación en el tema de indemnizaciones. También en este producto pues está enfocado en la gerencia de indemnizaciones, quienes dan todo el manejo allá específico para esas cuentas que tienen esa colocación facultativa. Pero pues de cara a los intermediarios, nosotros como compañía somos los que respondemos, entonces eso ya es como la parte de atrás de la colocación de ese negocio. Perfecto. Nos preguntan que, de acuerdo a la ley, ¿cuál es el tiempo máximo de reclamación en los modelos Claims Made? En claims
Si hablamos del tema de la retroactividad, es la retroactividad que se haya pactado para ese negocio. Pero aquí hablamos también temas de la prescripción y acorde al Código Civil, el tercero tiene hasta 10 años para reclamar a la compañía de seguros. Ya va la prescripción ordinaria y extraordinaria que está estipulada en la ley colombiana y que está asociada a todo el tema de las pólizas de seguros. Pero si hablamos de la retroactividad específica, es la que se contrate y se ampara todos los hechos ocurridos y reclamados en vigencia de la póliza y que estén dentro de esos periodos de la vigencia de la póliza o ese periodo de retroactividad que se pactó en su momento. Gracias. Hay otra pregunta, nos dicen que ¿cuál es la diferencia de esta póliza con la de servidores públicos? Esta póliza va enfocada más al tema privado. La póliza de servidores públicos ampara todos los cargos de esas compañías estatales. Y aquí esas son una póliza de cargos nombrados. Entonces allí amparamos todos los actos incorrectos cometidos en las funciones específicas de ese cargo. Y aquí va más asociado a esas entidades privadas que no tienen ese régimen de contrataciones estatales, porque casi siempre las pólizas de servidores públicos van asociados a una invitación, a un proceso de licitación, pero las pólizas de directores públicos ya tienen la potestad de otorgar, de contratarlas o no, pero va enfocado más al tema del sector privado. Gracias. Recuerde que en el chat les dejamos un link también de la encuesta para conocer sus opiniones sobre este evento. Y bueno, aquí seguimos con las preguntas. Nos indican que si podemos ampliar un poco, ¿cuál sería el alcance de esta póliza cuando un directivo que está amparado en la póliza retira un empleado y eso ocasiona una demanda a la empresa? Bueno, aquí lo hacemos más solución al tema de las reclamaciones de carácter laboral. Entonces, aquí todo el tema de los despidos injustificados y todo eso habría que revisarse cómo se dio el proceso. Aquí no se hace referencia nada al tema de prestaciones sociales, de pagos de salarios ni nada de eso, pero si se identificó que se causó algún perjuicio por algún tema de un despido injustificado, pues habría que revisarse, pero en principio tendría cobertura. Perfecto, nos dicen que si este producto incluye el amparo de responsabilidad civil fiscal, gastos de defensa e indemnización. Sí, nosotros lo mencionamos en la presentación, el producto está dividido y como lo encuentran en nuestro clausulado, hay dos secciones, lo que es el amparo básico y los amparos adicionales. En este caso, los amparos adicionales habría referente al tema de gastos de defensa, entonces nosotros amparamos todo el tema de costas, gastos de defensa, en cualquier investigación preliminar, algún proceso que sea adelantado por algún ente de control, aquí estaría cubierto. Todo el tema de responsabilidad fiscal, como lo mencionaba, es una vía procesal la cual está cubierta bajo la póliza. Gracias. Nos preguntan también que si les podemos dar un ejemplo, pues bajo la modalidad Claims Made, dentro de esos 10 años, ¿cómo reclama un tercero? Si esa reclamación iniciaría con una conciliación o es en un juzgado, ¿cómo aplicaría esa vigencia de los 10 años en este tipo de pólizas que tienen modalidad Claims Made? Bueno, mientras ya tenemos Bueno, aquí, perdimos a Liliana un momento. ¿me Mientras escuchan? tanto, les recuerdo, sí señor, les recuerdo que esta grabación también va a ser publicada, al igual que lo hicimos con la de IRF. Ya está en YouTube y esta pues en los próximos días también la pondremos para que ustedes puedan consultar en el canal de seguros de YouTube. Adelante, David. Bueno, con respecto a lo que se menciona de los 10 años, quiero hacer una precisión. Existen dos tipos de prescripción. Una, la que da el Código Civil para el contrato de seguro, es decir, para la parte en la que nuestro asegurado toma la póliza con nosotros, ahí hay unos tiempos de prescripción que son de 2 y de 5 años. Y otra son los tiempos de prescripción que da la ley civil o el Código Civil colombiano, que eso corre para cualquier tipo de persona que esté en Colombia y que sea afectado en el territorio colombiano. Entonces, ¿cómo puede reclamar un tercero? Digamos, todas las reclamaciones generalmente siempre llegan o tienen que llegar de acuerdo al debido proceso a través de un proceso de conciliación. Digamos, estos seguros son un poquito diferentes porque son de tipo patrimonial,
Acá, digamos, el afectado es la propia empresa que nos está contratando el seguro, no es como tal, como un tercer afectado que, por ejemplo, sufre un accidente de un vehículo causado por otra persona. Acá la connotación es un poquito diferente porque el afectado es la misma empresa que me está contratando y está viéndose afectada por una pérdida patrimonial, por una mala decisión o por una omisión de alguno de sus directivos o administrativos. Entonces, digamos, acá lo importante es tener claro el momento en que la entidad o nuestra empresa se da cuenta de esa pérdida, de que esa mala decisión que tomó esa persona de manera culposa y no dolosa, quiere decir que lo hizo sin la intención, por un error, por no tener un buen manejo de sus actividades como directivo administrativo, le causó una pérdida a nuestra compañía asegurada. A partir de ese momento, que se deben dar cuenta a través de una auditoría, a través de algún mecanismo de revisión fiscal o el que tengan, o a través de alguna sanción o una investigación puede ser incluso de entes externos como una contraloría, si da el caso. A partir de ese momento en que se le notifica a esta persona de la manera legal que se le puede hacer, comienzan los tiempos de prescripción en cuanto al contrato de seguros. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en esto. Digamos, esta prescripción civil de 10 años no aplica mucho para este caso porque acá, digamos, son como más para situaciones de manera, como lo dijera yo, de manera física, daños, así ese tipo de cosas, inclusive lesiones, que la persona se da cuenta hasta los 10 años. Es decir, que si yo le causo un daño a un tercero, tengo 10 años para poderle hacer la reclamación a ese que me causó el daño. Cuando eso pasa, si yo lo hago dentro de los 10 años, aplicaría para el contrato de seguro la prescripción ordinaria. Es decir, que desde el momento en que yo me doy cuenta, tengo inclusive 2 años más para presentar la reclamación a la aseguradora. Digamos, es un tema un poco complejo, un poco de aterrizarlo mucho al respectivo caso, pero si vamos a la pregunta puntual, sí, un tercero me puede reclamar en 10 años y derivado de eso, el asegurado, a mí como compañía aseguradora, me puede reclamar dentro de 2 años, aun cuando ese tercero le reclamó en 10 años. O sea, nosotros estamos en riesgo casi 12 años, por eso es que llamamos de este seguro de cola larga. Y respecto a eso tenemos una pregunta relacionada, pues también en cuanto a los periodos. Dice que cuál es el máximo tiempo que otorga la compañía, tanto en retroactividad como en extensión. Sí, frente a la retroactividad, nosotros es que uno dice se otorga retroactividad limitada, ¿no? Y casi siempre lo piden así, pero entonces hace referencia a lo que mencionaba ahorita. Hay unos tiempos específicos donde ya podría estar dentro de esa prescripción, por los cuales pues ya no tendría esa extensión, ese hecho que ocurrió. Pero por lo general, nosotros la retroactividad que se necesite, nosotros la tarifamos. El periodo extendido de reclamación se puede contratar de 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, ya es el periodo que sea necesario y que crean que necesitan para poder recibir todas esas reclamaciones que pudiesen haber ocurrido. Y este periodo, pues nosotros lo tarifamos también, va dependiendo mucho de la prima que se cobró para esa vigencia inicial. Entonces, eso sí ya se pacta dentro de las condiciones. Por lo general es el 50% de esa prima o puede llegar hasta el 100% de la prima inicialmente pagada para el seguro. Gracias, Liliana. El evento va hasta las 10, sin embargo, por los inconvenientes tecnológicos que tuvimos al comienzo, vamos a extendernos un poquito más para tratar de darle respuesta a las inquietudes que nos están planteando en el chat. Con relación a las copropiedades, nos indican que pues, los administradores normalmente están cambiando cada año, cada 2 años. En ese caso, la póliza, ellos deben incluir el nombre de ese administrador, reportar ese cambio o solamente está cubierto ya el cargo que independientemente de la persona que lo esté desempeñando. Esta no es una póliza de cargos nombrados como en una póliza de servidores públicos. Aquí amparamos los directores y administradores que en el momento estén ejerciendo las funciones como tal. Si ven que es necesario para tranquilidad de la copropiedad necesitan que se actualice quién es el administrador en ese momento, no hay ningún problema.
Perfecto. En este caso, hay otra pregunta relacionada que nos dicen que muchas veces ellos como intermediarios van y sustentan ante el consejo y los administradores la necesidad de comprar esta póliza, pero no tiene como mayores argumentos y ellos nos piden que si les podamos dar un ejemplo de cómo, qué casos, por ejemplo, podrían aplicar o cubrir dentro de una copropiedad específicamente la póliza. Todo siempre va asociado al tema de toma de decisiones, entonces ellos pueden que tomen una decisión errónea frente a alguna afectación que se haga, no sé, por ejemplo, pues no sé si lo podemos asociar de esa manera, en los parqueaderos que no toman las medidas necesarias para colocar, que puedan verificar los carros que van subiendo, entrando, entonces para que vaya esa visibilidad y a causa de esa imprudencia, pues se genera alguna afectación. No hacer algo en pro del beneficio de la copropiedad. Entonces ahí ya es algo muy propio. Nosotros no podríamos o no es exigible bajo alguna norma o algo que tengan que tener este seguro. Creo que es algo ya más de conocimiento y de que las copropiedades realmente vean la necesidad de que todos esos actos de administración que ellos hagan pudiesen tener algunas reclamaciones frente a algún perjuicio que se cause dentro de la copropiedad. Entonces, es más como más tema ya propio en decirles que realmente es un seguro que les va a cubrir frente a esas decisiones que ellos tomen, todos esos actos, todos esos gastos de defensa, cualquier cosa que pase, este seguro les va a dar esa cobertura. Entonces, es más como un tema de conciencia en hacerles ver que realmente hay cosas que se pueden quedar por fuera o cosas que directamente ellos tendrían que sacar de su patrimonio por esas decisiones erróneas que se tomaron en su momento que causaron ese perjuicio. Entonces, verle más como algo que los va a favorecer en vez de que sea un costo adicional, que muchas veces ven el seguro como que no, eso es un costo que realmente no me va a servir para nada, es un gasto que yo nunca lo voy a afectar, pero en el momento que se presente la situación y que ellos tengan que a dar responder con su patrimonio propio, entonces ahí sí van a decir, realmente es un seguro que me va a acompañar en esas situaciones. Muchas gracias y ya entonces con esa comisión tan importante que ustedes se dieron cuenta que tenemos en este producto, pues la idea es que en esos consejos puedan ir y hacer esas ventas cruzadas con las que ya tienen la póliza de copropiedades. Tenemos otra pregunta, dice, voy a tratar de unir acá más o menos 2 o 3 preguntas que hablan sobre si esta póliza de directores y administradores cubre sanciones que reciba la entidad por un evento imputable a los directivos, como por ejemplo las que pueden poner la DIAN, las superintendencias u otros organismos de control. Nosotros damos cobertura al tema de gastos de defensa para el tema de multas y sanciones administrativas. Eso solo estaría para que ellos puedan utilizar ese gasto y defenderse frente a alguna investigación. Las multas son inasegurables en Colombia, entonces eso no lo podríamos hacer porque eso sería como dar cobertura a ese mal actuar que lo hizo. Entonces yo sabía que tenía que presentar un informe, sabía que tenía que publicar unos estados financieros y no lo hice. Entonces, todas esas sanciones y todo eso que depende del mal actuar, que no sea algo inherente, que no sea algo que se haya hecho por alguna omisión o porque realmente yo no sabía que tenía que hacerlo, esas multas no son asegurables. Pero sí, la compañía les otorga un gasto para que ellos, frente a cualquier proceso que lleven, pues tengan la facilidad de poder defenderse. Gracias. Hay una pregunta donde nos piden como una aclaración respecto a la cobertura que se otorga en este seguro versus la que se haría en el caso de ciberseguridad, el seguro de cyber. Dice, ¿qué pasa si a la entidad se le vulnera el sistema, se lo hackean y producto de esta instrucción se causa perjuicios a un tercero, a un cliente? Y pues ellos saben que hay una parte que cubre el seguro de cyber, pero dicen que sí, también se podría afectar nuestra póliza de directores y administradores por haber sido un error u omisión de protección de ese sistema de seguridad. Yo creo que aquí lo que podríamos verlo es asociado a que de pronto se identificó alguna vulnerabilidad frente a sus sistemas de información, se alertó por el área de tecnología de la entidad, les dijo, mire, realmente nosotros tenemos falencias, es importante contar con ese seguro de cyber quien proteja todo el tema de los datos y
en llegado caso, si de pronto el director y administrador pues obvió esa información o, o no dio como esa recomendación frente a eso, pues ahí habría que revisarlo porque pues en llegado caso sí podría tener cobertura. Pero aquí es importante precisar que son dos tipos de productos diferentes. Todas las pérdidas que se sufran por esa pérdida de información, por esa vulnerabilidad a sus sistemas de información, no tendría cobertura bajo esta póliza, sino pues ya bajo la póliza del seguro de cyber. También hacer como la cuñita que estaremos próximos a hacer un webinar sobre el tema de seguro de cyber. Hay algunas personas que todavía tienen algunas falencias frente a este producto en específico, entonces también invitarlos de paso, ya que se tocó el tema de cyber, a ese webinar que vamos a hacer en aras de resolver muchas dudas que de pronto se asocian a que si tendrían cobertura bajo otro tipo de seguros, porque como todavía no es tan conocido, pues hay muchas personas que creen que eso estaría cubierto por el actuar de alguna otra póliza. Entonces ahí invitarlos también a este webinar que vamos a hacer sobre el seguro de cyber. Bueno, muchísimas gracias. No vemos más preguntas en el chat. De todas formas, em, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, están nuestras sucursales capacitadas, sus gestores, gerentes asignados para responder este tipo de inquietudes. Como mencionaba Rosa Liliana, pues venimos en un ciclo de capacitaciones que iniciamos con la póliza de infidelidad y riesgos financieros, que ya está en YouTube. Seguimos con esta de directores y administradores, que próximamente también la podrán encontrar en este canal. Y próximamente vamos a tener la de Cyber. Igual los invitamos siempre a estar conectados con la previsora en los canales que tenemos a través de Instagram, de YouTube, de LinkedIn, de TikTok, además de nuestra página web donde ustedes pueden encontrar mucha información. Igualmente a través de nuestros gestores, gerentes, les estamos enviando información relacionada con estos seguros para que ustedes puedan ir a ofrecer esta gama de seguros bastante específicos, que lo que queremos es ampliar esos nichos, queremos que ustedes también lo puedan ofrecer en empresas pequeñas, medianas, en las copropiedades, no solo en las grandes empresas. Les agradecemos muchísimo su paciencia, su puntualidad. Esperamos tenerlos próximamente, como les decía, a comienzos de junio en nuestro webinar sobre cyber y muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego.